La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia contabiliza 12 presos políticos entre sus miembros. La organización, que fungió como interlocutora en los diálogos sostenidos con el régimen Ortega Murillo en 2018 y 2019 para buscar una salida pacífica a la crisis, demanda el cese de la represión estatal contra los miembros que continúan en el país. Conversamos con la doctora María Asunción Moreno, quien tuvo que exiliarse luego que el régimen intentara detenerle en julio pasado, sobre las nuevas detenciones, el rol de la Alianza Cívica ante la reelección de Ortega sin legitimidad y la demanda de libertad de todos los reos de conciencia. Veamos lo que nos dijo. Gracias, doctora, por esta entrevista. Cuéntenos cuántas son las nuevas detenciones de los miembros de la Alianza Cívica y qué se sabe del paradero de estas personas. Desde el día 6 de noviembre, previo a la celebración de la farsa electoral, los liderazgos de las directivas de la Alianza Cívica en los distintos departamentos y municipios están siendo asediados, perseguidos, y a esta fecha tenemos 6 personas, 6 dirigentes directivos de nuestra alianza que fueron secuestrados o detenidos por autoridades de la Policía Nacional. ¿Existen causas judiciales abiertas contra estos nuevos detenidos? ¿Han sido liberados algunos? ¿Se sabe dónde se encuentran en el caso de estar retenidos por la policía? Realmente el patrón que se está haciendo en estos secuestros y este tipo de detenciones es el patrón que ya conocemos, un patrón que viola todos los derechos humanos. Las detenciones o los secuestros, por supuesto, se hacen sin orden judicial, al menos en ninguno de los casos se ha mostrado ninguna orden judicial. En la mayoría de los, creo que en 4 de los 6 casos, las casas fueron allanadas también sin orden judicial, y en uno de los casos llevados ya a audiencia, acusando realmente de atentar contra la seguridad y la soberanía. De tal forma que, inclusive entre las personas detenidas que tenemos en la alianza, hay quienes no conocemos su paradero, de dónde están detenidos, y efectivamente pues esa situación a nosotros nos tiene muy preocupados, muy alarmados, porque además de que se parece efectivamente hay un patrón de violaciones de derechos humanos que ya conocemos, en este caso hay también una etapa selectiva de escoger a los directivos de la Alianza Cívica para ser detenidos y sometidos a este tipo de detenciones arbitrarias e ilegales, y por supuesto llevados a centros de detención sin ningún tipo de respeto de sus derechos. Doctora, ¿a qué atribuyen ustedes esta nueva cacería de detenciones de liderazgos territoriales en ese contexto que es el de la víspera de la votación del 7 de noviembre y ahora tras la autoproclamación de Ortega y Murillo como ganadores de un proceso sin competencia ni legitimidad? El régimen de Ortega Murillo está probablemente en una de las etapas más difíciles que ellos han enfrentado en los últimos 3 años. Recientemente, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos ha resuelto que el proceso realizado el 7 de noviembre es un proceso ilegítimo porque no cumplió con los estándares internacionales en materia de elecciones democráticas. Y esa situación los tiene sin duda en una posición muy difícil, a tal punto pues que se vieron obligados a presentar la denuncia de la Corte, de la Carta Democrática de la OEA, y eso también, además de tener una manifestación internacional en donde Daniel Ortega lo que hace a través de la denuncia es dar una declaración dirigida no solamente a la OEA, sino a la comunidad internacional, en donde realmente está manifestando su desacuerdo con la democracia como un modelo de gobierno, y además está ratificando su deseo de avanzar hacia una etapa de radicalización de su modelo totalitario, muy parecido a Corea del Norte, de tal forma que en esa situación difícil también hay una manifestación de represión, de recrudecimiento represivo dentro del país, dirigido a los liderazgos de las organizaciones opositoras, y en este caso dirigido a los directivos de la Alianza Cívica que están en todo el territorio nacional. ¿Cuáles son, doctora, las demandas más urgentes de la Alianza Cívica? Nosotros realmente estamos exigiendo, porque tenemos derecho a un cese de la represión,
nuestra primera exigencia, y vamos a seguir siendo constante en esta demanda, es el cese de la represión y el cese de las detenciones y secuestros ilegales por parte de la Policía Nacional y de los paramilitares que están al servicio del régimen. Y la segunda exigencia es la liberación inmediata de todos los presos políticos, porque creo que aunque se piden que se respeten los derechos y garantías en el debido proceso, lo que realmente consideramos nosotros desde la Alianza es lo que debemos exigir y pedir es la liberación de los inocentes, porque ellos efectivamente no tienen por qué estar siendo sometidos a ningún proceso. Y en este caso, evidentemente para nosotros es muy importante la liberación inmediata de todos los presos políticos que sabemos que están en las cárceles simplemente por querer una Nicaragua en libertad y una Nicaragua en democracia. ¿Cuál es el actual estado de la organización de la Alianza Cívica? ¿Qué hacen en este momento en medio de estos arrestos políticos, de ese asedio, del exilio de alguno de sus miembros, como es su caso? La Alianza Cívica, Cindy, ha tenido 3 años desde que nació de sufrir asedio, persecución y todo tipo de embestida por parte del régimen. Sin embargo, frente a todas esas embestidas, lo que hemos ganado es muchísima fortaleza y firmeza organizativa para seguir adelante en algo que realmente dio lugar a que naciera la Alianza Cívica, y es la lucha para hasta lograr una transición hacia la democracia en Nicaragua. Y en ese sentido, obviamente nosotros también nos hemos estado organizando el liderazgo en los departamentos y municipios permanece comprometido con la lucha del pueblo por la democracia, y por supuesto gran parte de los directivos de la Alianza Cívica aún están en el territorio nicaragüense. Otros hemos tenido que salir ante la inminente captura. Hoy estaríamos, en lugar de poder levantar nuestra voz, estaríamos en una celda de tortura como están todos nuestros compañeros de lucha, de tal forma que sí estamos activos, estamos velando y diciéndole al pueblo nicaragüense que todavía esta batalla no ha terminado, y que nosotros no perdemos la esperanza de que pronto en Nicaragua haya un cambio hacia la democracia y que podamos realmente restituir todas las libertades de los ciudadanos, y que inclusive quienes han perdido un hijo, un esposo, una madre, un padre en esta lucha, también puedan acceder a la justicia. ¿Qué ha pasado con la demanda de la unidad de la oposición? Bueno, pasó ya el tema de la votación, y lógicamente no hubo una posibilidad de una alianza electoral en unidad de la oposición. En este momento, ¿cómo la alianza toma esa demanda por parte de la ciudadanía? Realmente los distintos grupos de oposición que están dentro y fuera del país, porque hay liderazgos internos y liderazgos fuera del país, realmente estamos en un proceso de búsqueda de cohesión y unidad en acción. Es decir, creemos que lo más importante, más allá de una unidad orgánica que quizás se demandaba dentro de un proceso electoral, dentro de una etapa post-farsa electoral, lo que realmente debemos trabajar es cómo conseguimos cohesionar y coordinar acciones como la que hicimos, por ejemplo, con la denuncia mundial de la farsa electoral, para realmente poder seguir en esta lucha por la libertad y la democracia. De tal forma que sí hay muchísima voluntad, mucha actividad de cara a ver cómo logramos una cohesión, una coordinación de acciones, y que sean los resultados los que realmente de alguna manera representen la demanda del pueblo nicaragüense. Y ahí tenemos el desafío, tenemos realmente el trabajo que hacer como ciudadanos nicaragüenses. Hemos visto reacciones de la comunidad internacional ante lo que llaman una farsa electoral, donde Ortega se autoproclamó ganador, como usted ya mencionaba, que fue la resolución de la Organización de Estados Americanos. Hay otros países que también continúan presionando con sanciones y otros métodos para que haya esa salida a la crisis que vive el país, y también para la liberación de los presos políticos. Pero ellos también enfatizan que la presión nacional es imprescindible. ¿Cómo se posiciona la alianza ante ese reto y en medio del estado policial y esta ola represiva?
La alianza sigue trabajando, tanto así que prueba de ello es que el régimen en este último mes se ha dirigido realmente a detener directivos y liderazgos de la alianza cívica. Nosotros creemos que el cambio hacia la democracia pasa necesariamente por el trabajo conjunto entre los nicaragüenses que aún están en Nicaragua y que esperamos sigan en Nicaragua, y el exilio, sobre todo con el apoyo de la comunidad internacional. Eso es muy importante. El cambio, yo creo que hay que tener algo muy claro, sí, y es que el cambio de un país viene de adentro. De ahí la importancia de mantener los liderazgos dentro de Nicaragua. De ahí la importancia de seguir protegiendo y seguir demandando que cese la represión para que los liderazgos opositores realmente puedan trabajar en el territorio nicaragüense. Es al pueblo nicaragüense que le toca hacer el cambio. La comunidad internacional nos está ayudando, nos está apoyando con las resoluciones e inclusive está muy clara de la situación en que nosotros vivimos en Nicaragua. Sin embargo, realmente, como decía doña Francisca, solo el pueblo salva al pueblo. Nos toca a los nicaragüenses desde adentro hacer el cambio para poder realmente vivir en un país con la democracia que merecemos y con unas instituciones y un Estado de Derecho que realmente es más que necesario para los temas de justicia. Doctora, al parecer, basados en declaraciones pasadas de Daniel Ortega y de algunos funcionarios y propagandistas del régimen, hay en redes especulaciones sobre un supuesto diálogo que Ortega ofrecería buscando algo de legitimidad. ¿Existe alguna propuesta de diálogo de la que conozca la Alianza Cívica? ¿Cuál es su postura ante ese supuesto eventual diálogo? Lo único que conocemos es lo que todo el pueblo nicaragüense conoce y es las declaraciones de Ortega en sus comparecencias y sus cadenas nacionales, en donde desde enero viene hablando de que va a proponer un diálogo amplio, pero probablemente ya este es un criterio no de la alianza, sino personal. Probablemente Ortega está pensando, si es que realmente va a hacer algún diálogo, está pensando en hacer un diálogo similar a la farsa electoral, es decir, un diálogo con sus sectores, con sus actores, que de cara a buscar algún tipo de legitimidad que sin duda no va a poder tener. Para que consideraran un diálogo, ¿cuál sería la condición necesaria? En principio nosotros creemos que como apostamos a una vía cívica y pacífica, no cerramos puertas a ninguna posibilidad de que realmente se encuentre una salida cívica. Creemos que esa salida cívica ya está marcada, nosotros la hemos sostenido también durante este año y hemos dicho la vía para salir de la dictadura son unas verdaderas elecciones justas, democráticas y transparentes. ¿Cuál es el mecanismo? El procedimiento para que se den esas elecciones, si se va a hacer a través de un diálogo, a través o a través de una presión fuerte de la comunidad internacional, pues evidentemente eso está por verse en esto, sobre todo a final de este año y a inicio del siguiente, que es cuando el 10 de enero probablemente pues Ortega se va a autoproclamar nuevo presidente para un nuevo periodo y va a designar a su Asamblea Nacional con 90 diputados que él designó junto con su Consejo Supremo Electoral en esta farsa electoral. A partir de ahí vamos a ver el replanteamiento. Para nosotros es importante, la prioridad ahora es realmente la libertad de los presos políticos. Estamos claros de que están siendo sometidos a tortura física y psicológica. No deben, los ciudadanos simplemente por querer un cambio no deben de estar en una celda de tortura y toda nuestra fuerza está dirigida a que realmente a unir todos los esfuerzos para conseguir esa liberación de nuestros presos políticos. Ya después veremos cuáles son los caminos para poder buscar una vía cívica, pacífica, para ir hacia la democracia. Evidentemente no podemos buscar una salida con presos políticos en las cárceles, no podemos buscar una salida cívica y pacífica si no se restituyen los derechos y las libertades públicas, la libertad de prensa, el respeto a la propiedad, el respeto a la integridad de los ciudadanos y sobre todo los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses.
Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.